podría convertirse en un sistema de control burocrático, o sea, pasar del paternalismo a la burocracia. ¿Está bien? Y supónganse que esa empresa después crece mucho y además se instala en diferentes países, ¿sí? Y entonces la única forma de controlarla va a ser desplazándose hacia el sistema de control por resultado, ¿sí? Porque quien controla la casa central desde, no sé, de Estados Unidos, supóngase, no puede estar desarrollando estrategias específicas para cada una de sus sucursales que están en diferentes lugares del país, del mundo. Entonces, controla mediante mecanismos más del estilo por resultado, digamos, ¿sí? Y supónganse que esa empresa después empieza a competir muchísimo en cuanto al con su producto y por lo tanto necesita adquirir o desarrollar alguna unidad que se dedique puramente a la innovación, ¿sí? Para estar a la vanguardia. Entonces, puedo definir que esa organización tiene un perfil del tipo por resultado, pero en su interior tiene un departamento o una unidad, ¿sí? Que tiene un tipo de control de tipo ad hoc, ¿sí? Donde se dedican a la investigación y el desarrollo. Entonces, las organizaciones también evolucionan, ¿sí? Entonces pueden decirme que Tucker al principio estaba esto y después lo otro. Si es que ustedes ven que hay algo de eso que encuentran. Si no lo encuentran, no importa, no importa porque tal vez yo les estoy diciendo algo que no pasa, pero puede pasar. Eh, entonces pueden analizarlo también desde ese lado. Eh, pueden relacionar, falta lo último que habíamos visto con Amat era el tema de la vinculación entre la estrategia, la estructura y el sistema de control. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, eso se puede también relacionar con Tucker. ¿Sí? O sea, cada equipo puede elegir un tema distinto o vincular todo, o intentar con un poco de todo, o elegir algo puntualmente y vincularlo. ¿Sí? Eso fue lo que nos sorprendió en las cursadas anteriores, es que los diferentes equipos eligieron como el autor que mejor manejaron y trabajaron mucho con eso y han dado respuestas muy interesantes para nosotros. Y que tuvieron su máximo puntaje en ese caso. Y de hecho, equipos que hablaban de posiciones totalmente opuestas y fue muy interesante escuchar esos desarrollos internos que fueron muy buen puntados. ¿Sí? Tuvieron muy buen puntaje. Bien, entonces, ¿qué vimos de Amat? Vimos entonces el concepto de control de Amat, las perspectivas limitadas y ampliadas. Vimos después las configuraciones de control, ¿sí? Que emergían a partir de las combinaciones de mecanismos formales y no formales. Entonces vimos que son mecanismos formales y que son no formales. Y después vimos la relación entre la estrategia, la estructura y el sistema de control. Bien. Y quedó pendiente para que ustedes lean la evolución de la teoría del control, ¿sí? Que está en un capítulo de Amat, está en el capítulo número 2, donde ustedes pueden ver cómo evolucionó ese sistema de control, de un control más racional, ¿sí? Más económico, racional, con una mirada más racional a un tipo de control de tipo más cultural y después un tipo de control macrosocial o de entorno, ¿sí? Eh, hay una evolución ahí del control, eso quedaba para que ustedes lo vieran. Bien, hasta ahí entonces Amat. Después vimos Pungitore, ¿sí? Que Pungitore es uno de los temas más interesantes. Vimos el concepto de Pungitore y la idea de las normas internas, las normas generales y las normas particulares. Las normas generales son las que se aplican a toda la organización, por igual, digamos, pero en cada sector, por su especificidad del sector, necesidad del sector o configuración o requerimientos del sector, entonces hay que cumplir con ciertas reglas, con ciertos movimientos. Entonces, para cada sector hay normas particulares. ¿Sí? Para cada sector hay normas particulares. Entonces, vimos que las normas generales serán como 16 o 17, dependiendo de cómo lo estemos mirando. Muy importante acá que reconozcamos que dentro de las normas de control teníamos las normas pilares del control, ¿sí? Son fundamentales. Que puedan ustedes mirar la bibliografía y diferenciar entre el nombre de la norma, el principio por el cual se rige la norma y la explicación. Y más tarde es el ejemplo, ¿sí? No confundir el principio con el nombre de la norma. ¿Sí? Bien, y después había una tercera norma que para mí también es muy interesante, que es
Dos normas más que tienen que ver con la rotación de los empleados, ¿sí? Los empleados que están afectados a áreas críticas y los empleados que están a áreas no sensibles del tipo más operativa, ¿sí? Donde hay una explicación del por qué, ¿sí? A veces en esas famosas explicaciones falta el por qué. ¿Por qué no hay que rotar demasiado a las personas que están afectadas eh, a puestos de trabajos operativos repetitivos, ¿sí? Hay una explicación que tiene que ver con el costo de la formación, de retirar a un empleado que está trabajando al máximo para que enseñe de la pérdida de esta curva de aprendizaje que tiene el individuo, ¿sí? Hasta que alcanza su máxima capacidad productiva. Hay un periodo de aprendizaje, también hay un periodo, hay pérdidas, ¿sí? Eh, Bien, entonces esto fue lo que vimos con Pulgitore. Con Klein, ¿sí? Que está muy relacionado a Pulgitore, con Klein vimos los cursogramas, ¿sí? Los cursogramas o diagramas de flujo o circuitos administrativos es lo mismo. En Pulgitore tenemos circuitos administrativos, ¿bien? Vimos cuál era el concepto de un cursograma o un circuito administrativo, cuáles eran los objetivos y cuáles eran las ventajas de utilizarlos. ¿Se acuerdan que yo les decía que si yo tengo que poner las normas de funcionamiento de un sector y las tengo que escribir, voy a terminar escribiendo un libro de este tamaño? Pero lo espectacular es que existen los diagramas de flujo, que son representaciones gráficas, donde ahí se pueden explicar fácilmente todas las normas en un solo dibujo de dos carillas o de una carilla y grande, ¿sí? Es mucho más fácil de reducir. Es una herramienta muy buena porque facilita. Y ahí tiene las ventajas y los objetivos, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era lograr una mejor introducción a los empleados para que aprendan fácilmente cuáles son las actividades que se realizan, poder evitar los cuellos de botella. Hemos visto ahí todos los objetivos y los beneficios que tiene el tema del cursograma. Bien, y vimos algunas de las simbologías, bien, del cursograma. Bueno, entonces, con respecto a Klein tenemos el concepto de cursogramas, los objetivos y las ventajas. ¿Está bien? Una vez visto esto, nos quedaba contabilidad, ¿sí? Que ahí ya la contabilidad trabajaron con Gustavo. Contabilidad básicamente consistía en que ustedes puedan aprender lo que es el principio de lo devengado, de lo percibido, las condiciones o la calidad que tenía que tener la información contable. Buenísimo, gracias. La calidad que tenía que tener la información contable, no sé si llegaron a ver eso, que tiene que ser pertinente, tiene que ser adecuada, tiene que ser clara, tiene que ser transparente, tiene que cumplir con ciertas características. Vieron el concepto de lo devengado, de lo percibido. No estoy acordando, no me estoy acordando mucho más del tema Después vieron, sí, eso es muy importante, los 4 informes contables, el informe general o balance general, ¿sí? O el estado de situación patrimonial, es lo mismo, ¿sí? Estado de situación patrimonial, vieron el estado de resultado y el estado de origen y aplicación de fondo, o cash flow, si le quieren llamar. No es lo mismo, pero es más o menos lo mismo. Y vieron el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Ahí seguramente trabajaron en cuanto al estado de situación patrimonial con esas dos estructuras, ¿no? La estructura de financiamiento y la estructura de inversión, ¿sí? La de financiamiento tenía esta condición de estar dividida en dos partes, financiamiento por parte de terceros y financiamientos propios, ¿sí? Después del activo, vieron todos los activos corrientes, todos los activos no corrientes, hemos trabajado con eso. De los pasivos, vimos los pasivos no corrientes, que les hice hincapié sobre ese tema, los activos pasivos no corrientes y los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Con respecto al patrimonio neto, también seguramente habrán trabajado con Gustavo, el patrimonio neto que tienen los aportes propios, eh, los resultados no asignados y los resultados asignados, que son las reservas, ¿sí? Reservas legales, reservas especiales, reservas estatutarias, ¿sí? Con eso trabajaron, ¿bien? Con eso, toda esa información era necesaria para poder trabajar con los ratios, ¿sí? Y vimos diferentes tipos de ratios, de liquidez, de endeudamiento, ¿sí? Recuerden que los ratios de liquidez atienden a las deudas de corto plazo, los ratios de endeudamiento atienden a las deudas de largo plazo, ¿sí? Y están fuertemente vinculados, o sea, cuando les pidamos que hagan un análisis de ratios,
siempre se va a pedir una vinculación entre esos dos tipos de análisis. Vimos rotaciones de activos, apalancamientos, de rentabilidad, ¿sí? Se trabajó con eso. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? ¿Les sirve que yo esté haciendo una descripción así de todo lo que vimos? Sí, pero re bien. Sí, recontra. Bien, bien, bien. Entonces, una vez que vimos todos esos ratios, lo que hacemos es como un parate y decir, esto es una perspectiva de reduccionista, ¿sí? En los términos de Carlos de Matos, podemos llamarle reduccionismo economicista, digamos. O estamos frente a lo que Amat llamaba la perspectiva reducida, ¿sí? Sí, la perspectiva limitada del control, ¿sí? Que un control de tipo económico-financiero, ¿sí? De Matos decía, reduccionismo economicista decía que para comprender la complejidad de los sistemas económicos o de los sistemas sociales, ¿sí? El reduccionismo economicista, este intento de comprender, explicar y tomar decisiones sobre qué se debe y qué no se debe en un sistema social complejo, todo a partir de la mirada económico-financiera, no es suficiente para explicar lo que está pasando. Entonces, hay que ampliar esas perspectivas. Entonces, para no caer en este reduccionismo economicista, donde solo miramos ratios económicos financieros, o sea, estoy hablando de los ratios de liquidez, de endeudamiento, los ratios de rentabilidad, de rotación de activos, de apalancamiento, hay que ver otras cosas, porque a partir de la década, de mediados de la década del 70, ¿sí? Empieza a darse un cambio en el entorno operativo de las organizaciones, ¿sí? Y ya no es suficiente con tener un control cuidadoso de las unidades o de las existencias y de las ganancias que generaban, sino que ya se vuelve necesario para poder competir en ese nuevo contexto más hostil, ¿sí? Recuerden cuando hablamos, estamos acá entrando ya entonces al cuadro de mando integral, ¿sí? Este cambio en el entorno competitivo, ¿sí? Significó para estos autores un conjunto de hipótesis. Ellos sostienen que hay una serie de hipótesis que son, para ellos sostienen que son las cuestiones que cambiaron, digamos. Ese empleado polivalente, las funciones que ya estaban separadas empiezan a tener que integrarse para poder que esas capacidades de especialización participen en conjunto, ¿sí? Para a tener un mejor aprovechamiento. Hay muchísima más innovación, ¿sí? Los productos se envejecen o se vuelven obsoletos mucho más rápidos. Las empresas nacionales, con la llegada del neoliberalismo, donde se abren las importaciones, las empresas nacionales ya no están resguardadas, ya no son las únicas que venden, sino que tienen que competir con las empresas internacionales que ofrecen las mejores calidades. Entonces hay un cambio en el contexto y ya con solo mirar la cuestión económica financiera no servía porque las empresas empezaron a quebrar. Necesitaban empezar a controlar otro tipo de cosas. En un primer momento aparecen algunas empresas que hacen un poco de este ejercicio, un poco del ejercicio que es mirar otros aspectos. Los clientes, los proveedores, la calidad de los productos miran, pero lo hacen a partir de una vista, de una mirada de un conjunto de indicadores que van como monitoreando, ¿sí? Pero el cuadro de mando integral viene y nos dice, sí, pero esos indicadores tienen que estar relacionados con, de una manera o con un principio de causa-efecto, ¿sí? Entonces, el cuadro de mando integral de Kaplan y Norton, esta propuesta que hoy está instalada en todas las empresas, no hay empresa que no tenga o organismo que no tenga un cuadro de mando integral, así no sea visible o no sea un sistema que se puede ver en una computadora o sea palpable, existe y se está monitoreando, ¿sí? Entonces, ellos dicen hay que ampliar las perspectivas, ¿sí? Pero esta herramienta tiene que ayudarnos a monitorear la estrategia de la organización en tiempo real, ¿sí? Entonces, a partir del cuadro de mando integral, yo tomo la estrategia de la organización, no la divido, ¿no? La controlo a partir de diferentes perspectivas y en cada perspectiva voy a tener objetivos a cumplir y a cada objetivo lo voy a seguir, lo voy a monitorear el cumplimiento de esos objetivos a partir de algunos ratios que van a medir esa especificidad, que muchas veces son cuestiones del tipo cualitativa. O sea, dentro de mi objetivo es
retener o lograr mayor fidelidad de mis clientes dentro de mis objetivos. Entonces, ¿cómo voy a monitorear eso? Voy a continuamente a estar haciendo un cálculo de cuántas quejas tengo sobre cuántas entregas hice. Entonces, yo sabiendo que tengo una cantidad de entregas, de cada 100 entregas tengo 4 quejas. Si de 4 pasa a 5 o a 6, está bien, pero si llega a superar de los 6, yo voy a tener una alarma para ir a averiguar por qué están aumentando las quejas. Entonces, estoy en tiempo real controlando y no tengo que pasar por estos problemas que generan, que tiene esta perspectiva limitada del control, que es el control económico financiero. Sí, que les dije que tenían ciertos inconvenientes, que era primero que era ex post. La perspectiva económica financiera que está integrada en el cuadro de mando integral es una de las 4 perspectivas de la económica financiera, lo que quiere decir que no es mala, se debe controlar con eso, porque al fin y al cabo lo que te va a decir si ganaste o perdiste plata es esa perspectiva, son esos ratios. ¿Sí? Entonces es muy importante que estén integrados. Pero el primer problema que tienen es que te van a dar información una vez que se cerró el ciclo del año, y si vos a lo largo del año estuviste perdiendo cliente por algo que venías haciendo mal y no lo pudiste detectar, al fin de año te vas a dar cuenta que perdiste millones y ya es tarde, o sea, ya los perdiste. ¿Sí? El ratio económico financiero, los otros ratios como lo de la perspectiva de cliente te van a estar monitoreando día a día y vos vas a poder, tal vez con una brecha de días, pero ya lo vas a estar resolviendo y no esperas un año para darte cuenta que tuviste una pérdida gigantesca. ¿Sí? Entonces voy a monitorear la felicidad o la fidelidad de mis clientes, los procesos de calidad interna de mi sistema productivo, las capacidades o la creatividad o el bienestar de mis clientes internos, que son mis empleados, porque eso es fundamental para tener capacidad innovativa y competitiva, ¿sí? Y después otra cosa que nos decían Kaplan y Norton es preguntarnos si es suficiente con el tema de esas 4 perspectivas. La respuesta que ellos mismos dicen es no. Dependiendo de las organizaciones, pueden incorporar otras perspectivas. Les di el caso de McDonald's, que tiene una perspectiva muy fuerte de proveedor. Digamos, McDonald's es McDonald's, pero controla fuertemente al proveedor para garantizar la calidad. Ustedes sepan que McDonald's, una sola hamburguesa que tenga Escherichia coli y que haya un solo cliente que se contagie o que tenga alguna enfermedad que se relacione remotamente con McDonald's, para McDonald's representa pérdidas millonarias, no solo en el país donde se sino que en todos lados, ¿sí? Porque entonces necesita controlar la cadena y la calidad, digamos. Entonces sí o sí incorpora una perspectiva por ejemplo, de proveedor. Si yo ahí les había dado pues, perspectiva de proveedor, perspectiva la de cliente está incluida ya en el cuadro de mando, proveedor, sociales, pueden tener sanitarias, como por ejemplo un hospital, donde pueden haber infecciones intrahospitalarias, o pueden ser ecológicas en el caso de las empresas que intentan venderse como empresas más ecológicas o menos contaminantes, entonces tienen toda una perspectiva desarrollada, porque eso les garantiza llegada a los clientes, ¿sí? Y bueno, hasta acá es donde vimos entonces, para evitar el reduccionismo economicista, ustedes sepan que es importante ver el resto de las perspectivas, ¿sí? Una última cosa que decía Kaplan y Norton es que el cuadro de mando es un sistema de control, es una poderosa herramienta de control que ya no es más un conjunto de ratios, sino que ya es un sistema de ratios. ¿Se entiende? No es lo mismo mirar un conjunto de ratios que no están relacionados y que yo los estoy mirando nada más, a que yo tenga un sistema de ratios. ¿Sí? Pasamos de un compendio a un sistema, donde si uno de esos ratios cae, los demás también son afectados. ¿Se acuerdan donde yo les mostraba esta relación en ese esquema, donde si las capacidades de tus empleados caen y no están preparados, no van a poder ofrecer productos de calidad ni van a poder hacer entregas rápidamente? Entonces va a caer la preferencia de tus clientes. Si te caen los clientes, te cae todo. Entonces, la idea del sistema es esto, ¿no? Son varias partes interrelacionadas o interdependientes donde todas son importantes, y si una cae, las demás son afectadas. Entonces, el cuadro de mando integral habla de esto, ¿sí? Ya no es solo un montón de ratios, sino que están relacionados en causa y efecto, representando en esa causa y efecto a toda la estrategia de la organización.
¿sí? Kaplan y Norton nos dicen una última cosa que tiene que ver con que esa estrategia debe ser diseñada por toda la organización. Todos los individuos deben participar en el desarrollo de la estrategia y deben entender y se les tiene que comunicar correctamente cuál es la estrategia de control, ¿sí? Para que los individuos participen. Es mejor que el individuo se sienta parte y participe voluntariamente a que el individuo sienta que lo están controlando en contra de su voluntad, ¿sí? Los individuos rinden más si se los hace sentir importantes o que forman parte, ¿sí? Esto ustedes ya lo saben porque seguramente recuerdan esto de teoría de la organización cuando vieron el experimento de Houghton para General Electric, ¿sí? Que es como el inicio del desarrollo de la teoría de las relaciones humanas, ¿sí? Eso ya más o menos lo manejan. Bien, hasta acá entonces es todo lo que vimos con cuadro de mando integral. Entonces, cuadro de mando integral, para hacer un resumen, tienen un concepto de cuadro de mando integral que lo vimos al final, tienen las hipótesis, ¿sí? del cambio del entorno, tienen las 4 perspectivas, ¿sí? Y los ratios de cada una, y tienen algunas cuestiones básicas como la relación causa-efecto, algunas cuestiones lineales como causa-efecto, ¿sí? El desarrollo de la estrategia, el monitoreo de la estrategia a partir de una vinculación causa-efecto de todos los ratios, ¿sí? Que van a controlar separados en 5 perspectivas. Más o menos eso, no más que eso, ¿sí? Entonces sería concepto de cuadro de mando, las hipótesis de cambio del entorno y las 5 perspectivas. Bien, hasta acá entonces estamos, ¿sí? Creo que no quedó nada afuera, ¿sí? Ya van a ser las 7. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? Momento, la última consigna, yo les estoy dando una mano muy grande en este sentido, chicos, porque ustedes les tiene que ir bien en este parcial y además le tienen que ir bien en el trabajo, entonces hagan bien ese trabajo. En la última consigna se les pedía que ustedes pongan ratios para diferentes perspectivas, como si hablaran de un cuadro de mando integral, pero para el caso Tucker, ¿sí? Ahí ya, ratios se los dimos. Y si ustedes quieren inventar alguno, muchísimo mejor. Vale más, vale el doble eso. Ustedes sepan que Tucker vende autos y seguramente se puede hacer un monitoreo de la satisfacción. Se pueden hacer... ahí pueden ustedes inventar, ¿sí? Ustedes sepan que ustedes tienen que ponerse en el lugar de Tucker y decir, supónganse que esa empresa va a durar mucho más tiempo. Entonces yo quiero monitorear, ¿sí? Cómo mejoran la calidad de las autopartes que voy a seguir usando, ¿sí? Entonces, invéntense ahí un ratio. Digan, bueno, yo me propongo tener un ratio para controlar la calidad de las autopartes. ¿Sí? Bueno, voy a poner este ratio y lo inventan, ¿sí? De hecho ese ratio está, ¿sí? Básicamente así, que pongan. La idea es que den por lo menos 1 o 2 económicos financieros, 1 o 2 que sean de perspectiva del cliente y 1 o 2 que sean del tipo de procesos internos, ¿sí? Y 1 y 2 que sean de aprendizaje y desarrollo. Entonces, y que los vinculen, ¿sí? Eso es muy importante. Ustedes tienen ahí en Kaplan y Norton este cuadrito famoso donde ustedes tienen un ejemplo de más o menos cómo se pueden llegar a vincular los ratios, ¿sí? Eso es una mini estrategia y ahí vinculan los ratios, ¿sí? La idea de cuadro de mando integral, la palabra integral es porque habla de se refiere a un sistema. Los ratios no pueden estar así aislados, sino que tienen que estar vinculados. Bien, ¿alguien tiene alguna duda o consulta? ¿Hasta acá? Profe, una pregunta con el examen en sí. ¿Sabe cuántas preguntas son y cuánto tiempo vamos a tener para resolverlas? Sí, acá tengo las preguntas, pero seguramente no las ven. A ver, ¿se ven?
Bueno, sí, va a haber una pregunta. Sí, profe, se ven. ¿Se ve? No, ahí no se ven. A ver, no llega. Bien, va a haber una consigna. Va a haber una consigna que va a ser para que respondan automáticamente, esa que corrige el sistema. Así que nosotros ya le damos la respuesta correcta al sistema. Ustedes cuando eligen ya esa, pero esa vale un punto nada más. Así que si ahí le pegan con todo y les va bien, vale un punto. Las consignas van a ser 5, ¿sí? Ustedes sepan que por ahí seguramente van a tener un análisis de ratios, algo de AMAT sobre las configuraciones, pueden llegar a tener algo de Robbins, y algo de puntitores sí o sí tienen que estar, y algo de contabilidad, y algo de... O sea, creo que están abarcándose todos los temas. AMAT, Robbins, puntitore, cuadros de mando y ratios. No, están todos los temas, no quedó nada afuera, me parece. No. Así que nada. Sí, van a ser 5, seguramente les vamos a dar 2 horas y media tal vez. 5 más la automática. La automática vale un punto. Y Pero por eso. el resto, claro, y el resto van a ser otras 4 más. Con eso Ok. sí. Y con respecto al tiempo. Y con 2 horas y media va a estar bien, porque se supone que con media hora por cada consigna va a estar bien. Así que, de hecho, hay algunas que duran menos, se requiere de menos, digamos. Pero lo vemos con 2 horas y media. 2 horas y media está re bien, porque le estaríamos dando, para la automática la pueden hacer en 1 minuto, o menos de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, supónganse, o 10, ¿no? Y el resto ya lo pueden usar para las demás, y les damos 2 horas y media. Eso no está definido, pero déjenme que yo después, cuando haga la configuración, lo hable con Cristian, con Gustavo. Gustavo es más bueno, así que seguramente si yo le digo eso, va a estar de acuerdo, digamos. Así que bueno. Bueno, hasta acá entonces. ¿Otra consulta? ¿Duda, consulta? Bien. Si no hay, estamos siendo justo las 7, ideal para levantar la clase de hoy. Aprovechen para leer. Si tienen alguna duda, alguna otra consulta, me pueden escribir un mail. O si hay una consulta que tienen todos, el otro día perdí, pero me había notado, lo encontré a Alves, a Luis, que no está hoy Luis, porque me dijo que iba a estudiar algo así. Pónganlo en el grupo y que Luis me mande. Yo, si tengo algo que sea rápido, les mando, prefiero mandarles un audio y es más fácil para mí que vengan a sentarme en la computadora. Les mando un audio explicando rápido la necesidad que lleguen a tener. Bien. Bueno, entonces son las 7. Si no hay más dudas ni consultas, levantamos la clase de hoy. Hicimos un repaso así súper rápido de los contenidos. Mucha suerte, aprovechen para leer desde ahora y buen fin de semana, aprovechen para leer y nos estamos viendo entonces el martes a la tarde. Bien.